Hola, buenas tardes. Como les había prometido, vamos a explicar algunos detalles, hacer un resumen general, digamos, de los filos anteriores. Ya hablamos de porífera, pero vamos a hablar ahorita de nidaria, del filo de los nidarios. Lo que voy a hacer es que voy a hacer uso de un video y voy a compartirles pantalla para que podamos comenzar con la explicación. Entonces, vamos a ver. Estábamos viendo cubrimos ya a esta altura eh, el filo de los porífera. Entonces, si ustedes ven ahí en el árbol del reino animal, ustedes pueden observar que ya lo habíamos dicho, porífera pues son los animales multicelulares, los metazoos más simples, ¿verdad? Por su forma, cómo están construidos, ¿verdad? Porque no son organismos en realidad con tejidos u órganos verdaderos, sino que son agregaciones de células que se han coordinado, que se han puesto de acuerdo esas células en un arreglo funcional y estructural para pues, construir ese cuerpo de las esponjas. Y vamos a ver ahorita que si avanzamos, bueno, hablamos un poco también de los tenófora, ¿no? eh, de los placozoos, ¿verdad? También les voy a subir un video sobre placozoos con una explicación simple, probablemente hoy mismo, más tarde. Pero este, si avanzamos un poco, evolutivamente hablando, entonces vamos a llegar al grupo de los nidarios, ¿no? Miren ustedes, si les doy acá, si avanzamos un poco evolutivamente hablando, entonces vamos a llegar a los nidarios. Sería como el siguiente paso evolutivo, ¿no? Digamos el filum de los nidarios. Los nidarios, más o menos constan de unas eh, poco más de 10.000 especies, más o menos. Eh, en esas 10.000 especies, pues, encontramos formas muy específicas, ¿no? Muy particulares. Entonces, más o menos unas 10.000 especies. Ese es un número relativo, porque recuerden que esos números son relativos, pero ese es el cálculo que en ciencia ahora se hace sobre el número de especies que forman parte de este filo. Eh, Unas 10.000 especies. Y también en el tema de nidarios, un registro fósil que alcanza eh, pues más o menos desde unos 580 millones de años en el pasado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que ese registro fósil de los nidarios como grupo se remonta a ese tiempo, a unos 580 millones de años en el pasado. Ahora, si hablamos de el nombre, ¿ya? El nombre del grupo, nidarios, esto es una cosa bien interesante porque el nombre nidarios proviene del griego. Proviene del griego nide, que ahí dice en inglés needle, que en español se traduciría ortiga. Y el sufijo aria, que también viene del griego, que significa parecido a, o similar, o conectado con. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es esto de la ortiga? Entonces vamos a movernos un poquito en las pantallas acá. Vamos a ver, denme un momento. Vamos a ver que si yo me voy, por ejemplo, a ver, déjenme un momentito, permítanme. Si yo me voy bueno, vamos a movernos aquí. Si yo me voy a lo que es una ortiga, les explico lo que es una ortiga. Una ortiga es una planta. De hecho, es una planta de la clase de Magnoliopsida, del orden de las rosales y de la familia Urticaceae.
y del género Urtica, que estas son plantas que tienen la característica de que tienen lo que se conoce como pelos urticantes. Pelos urticantes en realidad no son pelos, porque recuerde que pelos solo los mamíferos tienen, sino que son unas células epidérmicas modificadas como pelos, como parecen unos pelos, en realidad son unos tricomas, ¿verdad? Son estructuras formadas por células epidérmicas, pues que esas estructuras tienen una particularidad y es que están tapizando toda la superficie de las hojas, del tallo. Y si usted toca o se pincha con una de estas, uno de estos tricomas, esto está conectado con una glándula que tiene una serie de sustancias, sustancias urticantes, o sea, una sustancia que le va a causar a usted un ardor. Entonces, la especie que estamos viendo aquí es urticaria. Hay más especies más, hay muchas especies más de ortiga, pero el hecho de que se diga que estos organismos son en forma de ortiga o que son similares a las ortigas, eso es lo que quiere decir el nombre nidario. Entonces, eso nos hace llegar a un punto interesante. Voy a bajar esto. Eso nos hace llegar a un punto interesante porque entendemos al ver el grupo, mire usted el grupo ahí, las clases que forman parte del grupo, de la fila de nidarios, el hecho de que tienen también esas estructuras urticantes o esas estructuras que inoculan toxinas irritantes que causan dolor y ardor, al igual que la ortiga. Por eso es que se llaman así. Probablemente en aquel tiempo los que describieron el grupo de los nidarios, los naturalistas que describieron el grupo de los nidarios, seguramente lo asemejaron a este grupo de plantas, las urticáceas, y por eso le pusieron el nombre nidario a este grupo, ya que estos organismos marinos o dulceacuícolas algunos, pues tienen esas estructuras urticantes también que causan ese dolor, igual que en las ortigas, ¿verdad? Como el chichicaste, no sé si ustedes conocen el chichicaste. Es una planta que tiene esas estructuras urticantes que si usted llega a rozarlas le va a causar un ardor tremendo. Entonces, ese es el origen del nombre de los nidarios. Es interesante, ¿verdad? Un origen muy, muy interesante. Entonces, vea las clases que tenemos aquí. Tenemos los antozoos, la clase Anthozoa, tenemos la clase de los Esifozoo, así se pronunciaría en español, la clase de los Estaurozoo o Estaurozoa, de los Cubozoa y de los Hidrozoa. O sea, esas son las 5 clases que están formando parte del filo de los nidarios. Entonces, hay formas, pues, discordantes, ¿verdad? O sea, no todos tienen la misma forma, pero sí todos tienen algunas características en común de las cuales vamos a hablar en este momento. Recuerde también una cosa importante. Recuerde la forma cómo se escribe en latín cada una de las clases. No es lo mismo cuando usted pronuncia en español, ¿verdad? El nombre del grupo o el nombre de una clase a escribirlo en latín. Entonces, mire cómo se escribe en latín el filo nidarios, se escribe nidaria con una terminación A, y el nombre de las clases se escribe así como está ahí, ¿verdad? Anthozoa, Scyphozoa, Staurozoa, Cubozoa, Hidrozoa. Eso es algo que debemos de eh, considerar. Bien, esto es un poco lo que estábamos diciendo de las ortigas, de por qué se les asemejó a los nidarios o a este grupo de organismos invertebrados con las ortigas, porque pues los nidarios tienen, aquí ven una controversia. Algunos de ustedes piensan o han leído en los libros que son células y otros han leído que son estructuras celulares. Estoy hablando de los nematocistos. La característica única de los nidarios es que tienen un tipo de célula que se llama nidocito y que ese nidocito, eso es una célula, que tiene una estructura urticante muy compleja llamada nematocisto. Entonces,
Por eso es que se les dio ese nombre, ¿verdad? Semejantes a ortiga, es lo que a una ortiga, es lo que quiere decir en español el término nidario. Es precisamente porque tienen esas células llamadas nidocitos, y esos nidocitos son células que tienen, observe cómo dice aquí el video. Esto es una controversia a veces. Yo les dije que no eran células, ¿recuerdan? Los nematocistos, les hice esa corrección incluso al grupo que expuso. No son células, digo, son organelos que tienen unas estructuras agudas, penetrantes con toxina. Eso es un nematocisto, es un organelo. Entonces aquí el video también nos lo dice. Los nidocitos son células únicas, no existen en otro grupo animal, únicas de los nidarios, y que esas células contienen organelos llamados nematocistos. En algunos libros se dice que las células son los nematocistos. Em, la verdad está en medio, la verdad no está ni en un extremo ni en el otro. Ustedes pueden considerarlos organelos por lo siguiente, por lo que les voy a explicar a continuación. Y como dice acá, esta es una característica exclusiva de los nidarios, el tener esas células llamadas nidocitos que poseen esas estructuras que causan ese ardor, esa inflamación también, ese envenenamiento. Y por eso es que el grupo se llama nidarios también, porque pues esto asemeja mucho a las estructuras, a los tricomas que tienen las ortigas con esas sustancias urticantes, ¿verdad? Entonces, son unos orgánulos punzantes, ¿verdad? Así es también como lo podríamos interpretar. Los nematocistos son unos organelos punzantes que están en los nidocitos. ¿Quién contiene al nematocisto? Los nidocitos, las células, llamadas nidocitos. Entonces, estos nidocitos son característicos del filo nidaria y no se encuentran en ningún otro grupo animal. Eso es una verdad que hay que recordar. Ahora, toda persona, cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona que haya sido picada, y así lo llamamos, ¿no? Picado por una medusa, o que haya tenido un accidente con una medusa en el que rozó o parte de su cuerpo o sus tentáculos, ha tenido esa primera experiencia o esa experiencia de primera mano de contacto con los nidocitos, ¿verdad? Sentir esa quemazón o esa sensación como de un choque eléctrico. Esto es bien importante que lo conozcamos. Ya le voy a explicar algo. Esto es una representación de lo que sería un nidocito con un nematocisto, con ese organelo llamado nematocisto. Pero fíjense que aquí que ahorita vamos a echar un vistazo más de cerca a esto, es importante tener en cuenta que los nidarios eh, no electrocutan a nadie. O sea, eso que las personas que han tenido accidentes con medusas dice que sienten una electricidad, o sea, que como que le dieron un toque eléctrico, en realidad no es cierto. Ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Eh, es una picadura repentina, ¿no? O sea, cuando alguien roza un tentáculo de una medusa, por ejemplo, siente una picadura repentina y siente un efecto de ardor inmediato que se asemeja a un toque eléctrico por la intensidad de ese impulso. Pero esto sí quiero que les quede claro. No se hace una descarga de electricidad al rozar o al activar un nematocisto. No. No es eso, es una reacción química que se siente como un toque eléctrico, pero no lo es. Se puede sentir como una descarga eléctrica porque es muy intenso el estímulo, ¿verdad? Entonces, realmente, en su lugar, lo que ocurre es que lo que se está inoculando es veneno a través de un arpón, a través de una estructura que se llama arpón o un estilete, ¿verdad? Que es eso que se encuentra formando parte, es una parte del nematocisto. Entonces vea usted, aquí en la imagen lo que usted puede ver, ahí en la imagen, lo que usted puede ver es a un nidocito, y dentro del nidocito usted ve las estructuras siguientes. Aquí está la célula, esto es un nidocito.
Aquí está el núcleo núcleo celular de esa célula, del nidocito, y luego ve que hay un organelo que se llama nematocisto, el organelo. Entonces vea que el organelo tiene una estructura filamentosa que está enrollada alrededor de otra estructura, y vea que tiene por acá un estilete es como una aguja, un estilete que además tiene una serie de espinas, ese estilete. Ve también que hay un opérculo, que sería como una puerta o como una compuerta que se abre y se cierra cuando se activa el nematocisto. Y esta también es una parte importante que usted tiene que ver. Hay una estructura que se llama nidocilo, que es como un pelito también, pero en realidad son unas proteínas que forman como un gatillo. De hecho, aquí, esta palabra, si usted la traduce, trigger, si la traduce en español, significa gatillo. Este es como el sensor o el gatillo que activa el funcionamiento del nematocisto. Entonces viene un pez, por ejemplo, o usted va nadando y usted roza el tentáculo de una medusa, digamos. Entonces, lo que pasa es que cuando usted lo que tocó fue este nidocilo. Usted lo tocó y al tocarlo, este nidocilo activa un mecanismo, como cuando se dispara un arma, ¿no? Se jala el gatillo, se activa un mecanismo que dispara el estilete junto con la púa o la aguja, la estructura que forma este tubo que se va a incrustar en la piel y va a descargar de esta cápsula, va a descargar pues un veneno o unas toxinas que van a crear esa reacción. Entonces, en esta cápsula y a través de este tubo del nematocisto es que se libera un veneno o una sustancia química que va a inocularse en la piel. Se introduce en la piel de la presa, ¿no? Y se liberan cientos o miles de pequeños arpones. Claro, ¿por qué? Porque son muchas células, ¿no? Y una célula puede tener más de un nematocisto. Entonces, cuando usted roza, por ejemplo, un tentáculo de una medusa, usted está liberando o está activando cientos o miles de pequeños arpones en esas células que están ahí en el tentáculo, que tienen esos nematocistos, y esas células están llenas, esos arpones, esa estructura del nematocisto está llena de veneno que se dispara y que se introduce en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, es bastante doloroso porque está entrando una serie de compuestos químicos que entre ellos hay histamina. La histamina, en cuanto toca en cuanto entra a la piel, la histamina, lo que hace es que usted siente una irritación terrible, ¿verdad? Porque parte del veneno es unas proteínas e histamina que hace esa reacción en el cuerpo. Entonces, antes de activarse, cuando un nematocisto no se ha descargado, cuando el nematocisto no se ha descargado, perdón, voy a detener acá. Cuando el nematocisto no se ha descargado o no se ha activado, está enrollado dentro del nidocito y el opérculo está cerrado. O sea que ese arpón con esos estiletes están guardados, ¿verdad? El opérculo evita que el estilete con las barbas y la espina y ese tubo abusado entre en una presa. Pero cuando se activa, entonces un solo nematocisto puede, aquí ya creo que se nos pasó, aquí lo voy a explicar, me voy a ir un poquito más atrás. Un solo nematocisto, cuando ya es activado, cuando usted roza, por ejemplo, este nidocito, eh, un solo nematocisto puede descargarse en tan solo 700 nanosegundos. Esto que dice acá. La descarga de un nematocisto, una vez que se activa el nidocilo, solo son de 700 nanosegundos. Eso es algo rapidísimo. O sea, usted puede pensar cuántos son 700 nanosegundos. Es menos de una millonésima de segundo. Eso es. Imagínese usted qué rápido. En menos de una millonésima de segundo,
el nematocisto se activa y dispara el estilete con los arpones e inocula en la presa, descarga en la presa ese veneno. Entonces, aquí es algo bien importante que está mencionando acá el video, y es que el nidosilo es una estructura, es una estructura que está conectada con un receptor, con un mecanorreceptor y un quimioreceptor. ¿Por qué mecanorreceptor? O células que interpretan un cambio mecánico, porque la acción de rozar este nidosilo es una acción mecánica. Entonces, por esa razón es que este nidosilo es una estructura proteínica, está formada de proteínas, que está conectada con células, tanto quimio como mecanorreceptoras, ¿verdad? Que luego entonces van a activar todo ese mecanismo del nematocisto. Entonces, así es como funciona. Ahora, también aquí hay una parte química, ¿no? Del funcionamiento. ¿Qué hace que el nematocisto se dispare? Una vez que se activa el nidosilo o una vez que se roza el nidosilo. ¿Qué es lo que hace que se dispare el nematocisto? Perdón, aquí me vine al video que sigue. Déjenme que solo voy a moverme para atrás y vamos a continuar, permítanme. Aquí vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, ¿qué mecanismo hace que se activen ese nematocisto después de que, o sea, qué pasa después de que se roza el nidosilo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es un cambio químico. Y eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver en un momento. Voy a moverme un poquito para aquí atrás. Entonces, lo que ocurre es un cambio químico. Vamos a ver en el mismo video, vamos a ver cómo pasa esto. Ahora, también algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que estos nematocistos que se incrustan en la piel de las presas o de un organismo que roce los tentáculos o una parte del cuerpo que tenga nematocistos en un nidario, estos nematocistos, este tipo de nematocistos que se incrustan, solamente pueden descargar una vez el nematocisto, las células. El nematocisto solo se puede descargar una vez. Y una vez descargado, pues inyectan ese veneno. Ahora, algunos nidosilos, algunas de estas estructuras llamadas nidosilos, son extremadamente sensibles y se activan fácilmente. Pero otros son como bien específicos y solo se activan por un estímulo específico y dependen de las células circundantes para confirmar antes de disparar el nematocisto. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es lo siguiente, que por ejemplo, en las anémonas de mar, ¿qué pasaría si una anémona de mar tuviera nidosilos en sus nematocistos que no reconocieran que otro tentáculo de la misma anémona es de la misma anémona, sino que reconociera otro tentáculo, porque miren que los tentáculos de la anémona se están rozando unos a otros? Entonces, ¿qué pasaría si el nidosilo no fuera en las anémonas una estructura específica que reconoce solamente a unas moléculas del cuerpo de otro organismo como extrañas? ¿Qué pasaría si reconociera como extrañas también, o como una presa, reconociera a otro tentáculo de la misma anémona? Entonces la anémona estaría descargándose veneno constantemente, porque miren los brazos cómo se mueven, los tentáculos cómo se mueven y cómo se rozan unos con otros. Entonces, lo que ocurre aquí, entonces, es que algunos nidosilos, esos mecanismos
esos gatillos que activan el nematocisto son bien específicos para detectar si lo que está rozándolo es un pez que puede ser una presa o es un pez, por ejemplo, el pez payaso en esta anémona, que convive con el animal y que comúnmente sí se descargan los nematocistos en él, pero el pez produce una baba o una mucosidad alrededor de su cuerpo que lo protege del veneno. Pero si no fueran específicas algunas de esas proteínas del nidocilo, entonces el animal estaría, cada vez que estuviera rozando sus nidocilos, sus tentáculos, por ejemplo, se estaría descargando el mismo. Entonces, eso no pasa porque algunos son bien específicos y solo reaccionan activando el nematocisto cuando el roce es de un pez o de otro organismo que no es el mismo nidario, ¿no? Que está rozando con sus tentáculos. Eso es lo que pasa. Eso es una cosa bien importante porque nos hace ver la complejidad de los seres vivos, ¿verdad? Cómo estamos construidos los seres vivos de una manera muy compleja. Ok, tiene mucho sentido, ¿no? Porque también, por otro lado, las células, los nidocitos y los nematocistos, pues son estructuras valiosas y que como son de un solo uso, si a cada rato se estuvieran disparando por cualquier estímulo, se perdería la descarga. Y el animal que contiene esos nematocistos perdería ese veneno y esa descarga y la oportunidad de capturar a una presa si para eso los necesita, ¿no? Entonces, se necesita una confirmación de otras células en el mismo animal para reconocer si lo que está rozando el nidocilo es una presa o es una parte del mismo cuerpo del animal. Y de esa manera se evita la pérdida innecesaria de nidocitos o la pérdida innecesaria de nematocistos, ¿verdad? La descarga innecesaria. Esto es una cosa sumamente importante. Eh, Entonces, esto evita, como ya les dije, evita que también el animal, la anémona, por ejemplo, pique o dañe o moleste a otras especies mutualistas, como el pez payaso, en donde ese pez pues vive en una relación mutualista con ellos. Y estos son capaces de moverse entre ellos porque además son mutualistas porque estos peces limpian, limpian la superficie de la anémona, le proporcionan comida a la anémona porque lo que come el pez eh, queda ahí flotando en el agua alrededor de los tentáculos de la anémona y entonces esta anémona recibe comida también en esa relación simbiótica mutualista de mutuo beneficio. La anémona recibe también alimento del pez, el pez recibe protección porque si el pez es depredado por otro, ese otro pez que depreda a este pez payaso, si se quiere meter ahí va a ser atacado inmediatamente por los nidocitos porque van a activarse entonces los nematocistos, ¿verdad? Entonces, eso es una simbiosis mutualista, una relación de mutuo beneficio. Pero existen en otros grupos, eh, como por ejemplo en otras anémonas, en otras anémonas, usted lo que va a ver es, por ejemplo, em, estas son como un poco más específicas con relación a la comida que se comen, ¿verdad? Hay algunas anémonas que van a reconocer a un tipo específico de comida porque eso es lo que come, entonces van a tener mecanismos de activación un poco diferentes, ya que también van a tener esos nidocilos que son mecanorreceptores, pero ya como ciliados, o sea, más abundantes por tapizando todo el cuerpo y que se van a sintonizar se sintonizan los nematocistos que contienen todas sus células, se sintonizan para que solo se activen cuando lo toquen especies de presas específicos o depredadores potenciales, de tal manera que el animal también no solamente pueda cazar a través de sus nematocistos, sino que se proteja de depredadores como los seres humanos, ¿verdad? Eso es algo también importante, que eh, esos mecanorreceptores que están asociados a los nematocistos pueden identificar químicamente y mecánicamente, pueden identificar si esto es una presa o es un depredador y activarse o no activarse.
Entonces, esos nematocistos permanecen latentes en presencia del pez payaso mutualista, en el caso de las especies de anémonas que tienen pez payaso mutualista, que viven en una simbiosis con el pez payaso y no lo atacan. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se da esto de eh, cuando se activa el nematocisto? Que químicamente, ¿qué es lo que ocurre? El nidocilo reconoce el estímulo, activa el nematocisto y lo que ocurre es que al activarse o sí, al activarse el nidocilo, al rozar el nidocilo, lo que ocurre es que se produce una alta concentración de iones de calcio en la cápsula que forma el nematocisto, esta parte de aquí, y esos iones de calcio van a salen los iones de calcio que contiene esta cápsula del nematocisto, salen por difusión, ¿verdad? Salen a través de la membrana de este organelo. Entonces salen por difusión y al salir por difusión van a crear un gradiente de concentración de iones de calcio. Entonces ahora, al crearse ese gradiente de concentración de iones de calcio, lo que ocurre es que como están saliendo del nematocisto, de la cápsula, como esos iones están saliendo de la cápsula, entonces lo que ocurre es que ahora ya no hay suficientes iones adentro de la cápsula, sino que están acumulados en una gran cantidad afuera y adentro no. Y más bien hay una alta concentración de agua afuera que más bien va a entrar a la célula. Y una vez que eso ocurre, entonces eso es lo que activa esa diferencia de presión osmótica, ¿verdad? Recuerden que la presión osmótica es la presión que se ejerce sobre en una estructura celular. eh, es la presión que se ejerce debido a las concentraciones de agua y de iones y de solutos. Entonces, como hay un cambio en la presión, eso es lo que hace que el agua, como que usted tenga un globo, ¿verdad? Lleno de agua y usted lo apriete. Cuando usted aprieta el globo de agua, entonces esa presión hace que el opérculo se abra. Y una vez que el opérculo se abre, entonces el filamento del nematocisto eh, se activa. O sea, se abre aquí el agua empieza a entrar a la célula, ese cambio de presión hace que el opérculo se abra y eso es lo que activa el estilete con las espinas y eso es lo que hace el disparo, ¿no? Que se incrusta en la piel de las presas o de los depredadores. Y que en el ápice de ese tubo que forma ese estilete, hay veneno que se va a inocular en la víctima. Entonces, mire cómo todo tiene que ver con mecanismos físico-químicos, ¿verdad? El roce mecánico de esta estructura, que es un sensor, activa un mecanismo químico que produce un efecto de disparo de este nematocisto que está aquí enrollado, este filamento que está enrollado, ¡fuf! Se abre el opérculo por un cambio de presión y el nematocisto sale disparado. Y eso es lo que hace que al final se introduzca en la piel de los organismos. Ahora, se han determinado que existen alrededor de unos 30 tipos diferentes de nidocitos. Em, entonces, algunos de estos, los más conocidos, digámoslo así, o por decirlo de alguna manera, los más conocidos son el tipo penetrante, el que acabamos de explicar en este momento, ¿verdad? Ese es el tipo de nidocito más común, digamos, o el más conocido, el tipo penetrante. Ojo que aquí les está diciendo tipo de nidocito, que en otro momento podríamos decir más bien tipo de nematocisto. Entonces, vea por qué existe esa gran polémica entre si esto realmente es si el nematocisto es una célula o si es una estructura celular. Entonces, aquí podríamos decir también tipos de nematocistos, ¿no? Nematocistos penetrantes, los que acabamos de cubrir o los que acabamos de ver, que son los más comunes. eh,
que tienen ese estilete. Hay el tipo envolvente, que es un nematocisto mucho más pequeño que contiene un hilo elástico que no tiene espinas, que ata a la presa o que la enrolla y la mantiene asida, firme. Y está también el tipo aglutinante, que es un nematocisto que siempre está abierto y que secreta una mucosidad pegajosa, eh, una mucosidad pegajosa que hace que se adhiera, ¿no? Se pega, hace que ese pegamento que produce, eh, que a menudo se usa para anclar el nidocito al sustrato, también pueda utilizarse como un mecanismo para atrapar una presa. Entonces, miren, tipos de nidocitos o tipos de nematocistos penetrantes, los que acabamos de ver que se disparan y penetran el cuerpo de la víctima o de un depredador. Envolventes, que no, son lisos, no tienen veneno y lo que hacen es que se enrollan y más bien no permiten que el animal escape o la presa escape, por ejemplo. Y están los de tipo aglutinante, que siempre el opérculo está abierto en los de tipo aglutinante. Y lo que hacen estos es que producen como un moco, un pegamento para adherirse a las presas. Pero el más común es el penetrante, ¿no? Ese es el más común. Entonces ahora, a diferencia de las esponjas, los nidarios son diblásticos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir diblástico? Bueno, quiere decir que el organismo tiene dos capas embrionarias, ¿verdad? Dos capas de células germinales únicas. Estas son el ectodermo y el ectodermo el endodermo. El ectodermo produce el epidermis, que contiene la mayoría de los nidocitos. Recuerde que el epidermis es la capa externa, ¿no? De la pared corporal. Entonces, en el epidermis, usted va a encontrar la mayoría de los nidocitos están ahí, en la epidermis, que está producida o que se produce por el ectodermo. Y también tenemos, por otro lado, células sensoriales también, ¿verdad? Que forman parte del epidermis. Es lógico, ¿verdad? Como en nosotros también, en la piel, nosotros tenemos células sensoriales que nos ayudan a detectar cambios de presión, temperatura, etcétera. Y luego tenemos la otra capa, que sería el endodermis, que es la que produce esa cavidad gástrica, que comúnmente se le denomina en los nidarios gastrodermis o capa digestiva interna, la que está ahí en color amarillo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace en esas células que forman la gastrodermis? Secretan enzimas para descomponer los alimentos. Eso es lo que hacen, son las células que se ocupan de digerir, porque tienen o producen eh, pues una serie de enzimas que hacen posible la digestión de los materiales que llegan al cuerpo interno o a la cavidad de la gastrodermis, ¿no? Que a la cavidad interna del animal. Ahora, entre la epidermis y la gastrodermis vamos a encontrar, entre estas dos capas, vamos a encontrar la mesoglea, el mesohilo, que es una capa llena, bueno, que es un espacio lleno de agua y que están también ahí flotando ahí otras proteínas, ¿no? Pero es una matriz llena de agua, es una capa llena de agua que forma un esqueleto hidrostático. Esto del esqueleto hidrostático es que estos animales no tienen esqueleto, ¿va? A diferencia de las esponjas que tenían un esqueleto de espículas que les daba cierta rigidez al cuerpo, los nidarios no tienen un esqueleto interno. El esqueleto es hidrostático, o sea, es agua que llena ese espacio llamado mesoglea y que le da esa firmeza o le da no rigidez, pero por lo menos el animal, aunque es un poco blando el cuerpo, el animal no es del todo blandito, sino que tiene una cierta rigidez, porque ese esqueleto hidrostático les permite tener inclusive mantener la forma del cuerpo que tienen, ¿verdad? Eh, y mantener la presión osmótica, ¿verdad? Entonces, este esqueleto hidrostático brinda soporte a soporte estructural. Y es básicamente un esqueleto de agua presurizado, como un globo lleno de agua, como lo acabamos de mencionar. Pero los nidarios no tienen órganos verdaderos, eso lo sabemos,
no tienen sistema circulatorio, no tienen sistema digestivo o sistema respiratorio. Entonces, la circulación, la digestión y la respiración es posible únicamente debido a la relación de tamaño que tienen entre el cuerpo y, esa superficie corporal llena de agua, que lo que hace es que hace posible la difusión. Recuerde que eh, debido a que el cuerpo del animal es simple y no tiene esqueleto, entonces el agua con los alimentos y el agua con los desechos entran y salen por difusión. Entonces, igual las sustancias que son gases, los desechos del metabolismo, salen y entran a través de difusión, o sea que esos gases y esos alimentos o desechos atraviesan directamente la membrana de las células y salen o entran de acuerdo a si es un alimento o es un desecho, ¿verdad? Entonces, eso también es una cosa importante que hay que tomar en consideración. Entonces, recuerde, el intercambio de gases y los desechos se realizan por difusión simple, ¿verdad? En donde, pues, los solutos obviamente se mueven de un área de alta concentración y el agua misma se mueven desde un área de alta concentración a una de baja concentración, ¿verdad? Debido a un gradiente de concentración. Eso es difusión, ¿verdad? Recuerde eso de su clase de, de biología general, ¿verdad? Esto de body stalk es la pared corporal. Nuevamente, otra vez el término pared corporal. Entonces, aquí tenemos dos tipos diferentes de configuración del cuerpo de los nidarios, tipo pólipo y tipo medusa. Hablemos un poco sobre, ya vamos a hablar eso del pólipo y medusa. Hablemos un poco del sistema nervioso. No es igual que en otros grupos. El sistema nervioso que tiene es una red de nervios, ¿verdad? Es eh, una red de nervios, un plexo nervioso, ¿verdad? Que es una red nerviosa, que se considera pues un sistema nervioso rudimentario o primario, muy primitivo, muy simple, en donde no hay un cerebro, ¿verdad? Porque no hay un cerebro, sino que usted lo que observa son nervios, es una red de nervios que forman unas masas que están esparcidas, una red que está descentralizada. Está descentralizada la red nerviosa porque no hay un cerebro, ¿verdad? Entonces los nervios recorren todo el cuerpo y las neuronas están interconectadas y no hay cefalización, pero recuerde que aquí en estos organismos no hay cefalización. La simetría de los nidarios es una simetría radial. Eso quiere decir, bueno, recuerde que los nidarios tienen una región de la boca, una región oral, y también tienen una región aboral. Aboral quiere decir que es el otro lado o el lado opuesto de la boca, que en este caso sería, en los tipo pólipos, sería la región aboral, sería la que está unida al sustrato, ¿no? O este pie que está acá, esa sería la región aboral, y la región de la boca es aquella que está en los tentáculos, ¿no? Los tentáculos rodean la boca siempre en el tipo pólipo. Eh, y la simetría radial es que, bueno, el animal, si usted utiliza el centro del cuerpo como eje, usted puede partirlo en diferentes ángulos o en diferentes ejes. Utiliza el centro como una referencia, ¿no? Entonces, usted puede partirlo en diferentes ejes y usted va a obtener partes más o menos especulares o más o menos iguales, ¿no? Por eso es que tienen simetría radial o simetría birradial, aparece en algunos textos, ¿no? Alrededor de un eje central, usted puede cortar el animal en diferentes secciones y va a obtener dos mitades que serían imágenes especulares. Eso es lo que quiere decir. Pero por otro lado está la forma medusoide, ¿no? La forma medusa. Tenemos forma pólipo y tenemos forma medusa.
Esto es un fenómeno que se llama polimorfismo, ¿verdad? El polimorfismo es precisamente eso, que hay especies, que es una característica importante en los animales, en muchos animales, que hay especies que tienen diferentes formas corporales. Eso es polimorfismo. Entonces, el tipo pólipo ya lo vimos, que comúnmente es un organismo sedentario, sésil. Los tipos pólipos son organismos sésiles sedentarios porque se unen o se adhieren a un sustrato y ahí permanecen, ahí comen, ahí hacen todo, no se mueven. Y está el tipo medusa, tipo estructural medusa que es pelágico, o sea, que flota libremente en el agua y se puede desplazar libremente, nada libremente, y que son diferentes en eso, ¿no? O sea, porque uno es sésil y el otro es móvil. Entonces, morfológicamente son diferentes de estas dos formas corporales que sirven para clasificarlo en términos generales, ¿verdad? Pólipo y medusa. Es una clasificación básica en cuanto a la forma del cuerpo. También hay una forma, bueno, ahorita vamos a ver que hay algunas situaciones como intermedias que son importantes. Vea que el pólipo tiene una característica que los pólipos casi siempre tienen una forma tubular, ¿verdad? Mientras que la forma medusa tiene una forma, en vez de tubular, tiene una forma de campana. Esas son dos diferencias importantes en cuanto a la forma de estos organismos. Eh, Otra cosa también, aquí se va a mostrar, miren, los sedentarios, sésil, cuerpo tubular, boca y región aboral, ¿verdad? La región de la boca y la región de donde está el pie. Y en el caso de las medusas, tenemos ahí, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, forma de campana, flotador o de nado libre. Y la boca no está en un extremo opuesto. La boca está rodeada por los tentáculos en la parte posterior del cuerpo. O sea, la boca está aquí. La boca no está arriba, ¿verdad? Como en el caso de tipo pólipo, que está arriba en la parte dorsal. No, está en la parte ventral más bien o posterior. Entonces, también eso es una diferencia. Existen algunas medusas que tienen dos formas corporales en diferentes momentos de su vida, ¿verdad? Eso es que dependiendo de la reproducción, algunas medusas primero van a tener una forma, eh, una forma de pólipo cuando se están reproduciendo en un tipo de reproducción y en otro estado de su ciclo de vida, esa medusa va a ser libre, en forma de medusoide, y va a nadar más bien. Y eso ocurre con medusas, ¿verdad? Pero en el caso de anémonas, en el caso de corales, solo existe el tipo pólipo, ¿verdad? La forma de pólipo. En corales y anémonas, por ejemplo, no vamos a encontrar, no vamos a encontrar que la anémona en algún momento tiene en su ciclo de vida va a ser una forma flotante o va a ser tipo medusa, no, ni tampoco el coral, solo tienen tipo pólipo. Las medusas sí, algunas medusas tienen, por un lado, en un cierto estadio de reproducción, van a ser pólipo y en otro van a ser medusoides, ¿no? Medusas. Entonces, también encontramos algunos nidarios que se llaman hidrozoos. Los hidrozoos coloniales, ¿verdad? Que forman colonias. Son organismos que forman colonias. Están formados por zooides, o sea, cada uno de los pólipos que usted ve ahí en esa colonia es un zooide que puede exhibir diversos grados de polimorfismo. O sea, cada zooide puede tener una forma diferente de acuerdo a la función que cumple. Eh, de acuerdo a la función que cumple en esa colonia. Entonces, por ejemplo, tenemos el género hidractina, que es un ejemplo de un hidrozoo. La hidractina está compuesta, es una colonia hidroide, que está compuesta de 5 tipos diferentes de pólipos. Cada uno de esos pólipos tiene una función distinta. Algunos tienen una función de reproducción, otros tienen una función de nutrición, otros tienen una función de protección, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la carabela portuguesa, esa que está viendo usted ahí en la pantalla,
parece una medusa. Perdón, voy a retroceder un poquito. Parece una medusa, ¿verdad? Parece una medusa. Pero en realidad, este organismo es una colonia hidroide. Eh, entonces, este organismo está formado por varios zooides y cada uno de ellos tiene una función individual, pero en realidad son una colonia. No es una medusa en sí, sino que es una colonia hidroide. Eso es lo que es una carabela portuguesa. No es una medusa en sí, sino una colonia hidroide de muchos pólipos que se han unido y han formado un grupo y que algunos cumplen una función de atrapar los peces o atrapar la comida, otros cumplen la función de flotabilidad, forman esta como campana para flotar y otros tienen una función de defensa, etcétera. Entonces, esas son unas cuestiones importantes que tenemos que considerar. Con esta imagen que esto está viendo ahí es que los nidarios abundan en hábitats marinos pocos profundos, especialmente en aguas cálidas cercanas a la costa eh, del Ecuador, ¿no? En los trópicos. Algunas especies prosperan en profundidades muy grandes, otros en regiones polares también. Algunas especies, sobre todo el género Hydra, como la que está viendo ahorita, se encuentran en agua dulce. Algunos nidarios viven en simbiosis con otros animales, como esas anémonas que miran en los puños en los guantes de este cangrejo que se llama cangrejo boxeador, o las hidractinias que viven en los caparazones de cangrejos ermitaños como el que acaba de ver, o las anémonas que forman una simbiosis con el pez payaso, ¿verdad? Con los peces payaso. Otros, como los corales, son formadores de arrecife y algunas especies de hidra de agua dulce tienen también relaciones mutualistas con algunas algas que viven dentro de sus células, como habíamos visto en Porífera también. Otros nidarios, sin embargo, no tienen simbiontes y tienen que alimentarse a través de atrapar, son carnívoros y atrapan a sus presas como plancton, crustáceos o plancton, larvas de animales, pequeñas larvas, ¿verdad? De invertebrados de otros grupos. Algunos más bien son parásitos, ¿verdad? Hay nidarios parásitos, mientras que otros se alimentan de especies de peces muy grandes que paralizan y que luego se los tragan y luego en la cavidad gastrovascular pues lo digieren. Es digerido vivo ese organismo por esas glándulas que secretan moco y lubricante y enzimas. Y de esa forma se pueden tragar la presa. La presa se reduce lentamente a un caldo de sustancia y luego son absorbidos por el cuerpo, por las células, ¿no? Entonces, a diferencia de la mayoría de los animales simétricos bilaterales, que incluyen hasta el ser humano, las lombrices de tierra y otros, los nidarios solo tienen una abertura. Esto significa que su boca es también un ano. Eso es bien importante. La boca se abre hacia la cavidad gastrovascular que funciona en la digestión. El intercambio de gases, por otro lado, la excreción de desechos metabólicos y la reproducción también se dan lugar en esa cavidad gastrovascular. Y eso es una situación importante porque si estamos hablando de que el intercambio de gases, excreción y reproducción se da lugar ahí, ahí se cumplen varias funciones como si hubiera órganos, ¿no? Pero no hay órganos, sabemos que la estructura es bastante simple. Entonces los organismos se digieren o la comida se digiere y los desechos se expulsan también en parte por la boca. También cuando se reproducen sexualmente, pues los espermatozoides y los óvulos salen a partir de la boca durante esos eventos de desove que comúnmente se da en grandes números, ¿verdad? Y luego veamos un poco lo que es la reproducción. En la liberación de esperma y óvulos se llevan a cabo en el agua, o sea, se liberan. Son hermafroditas la mayoría, entonces los que producen esperma lo liberan el esperma al agua, los que producen óvulos lo liberan el óvulo al agua. Y el espermatozoide y el óvulo se encuentran ahí en el agua, se forma un cigoto, del cigoto se forma una larva plánula, esto es en la reproducción sexual, en la reproducción sexual. Luego la larva plánula forma un pólipo y en el pólipo, cuando ya se forma el pólipo produce la reproducción asexual porque empieza a producir asexualmente otros organismos. Y luego también puede ser que se puedan reproducir asexualmente. O sea, hay dos tipos de reproducción, ¿verdad? Sexual y asexual. También se pueden reproducir asexualmente a través de brotes, que serían como yemas.
en donde o en una parte del cuerpo del pólipo se forma una concentración de células que se desprenden, forman una yema que en algún momento va a formar a otro organismo adulto. Entonces, es el tipo de reproducción sexual que tienen estos organismos llamados nidarios. Hay un fenómeno muy interesante en los nidarios y es la regeneración. Los nidarios tienen la capacidad, perdón, aquí se me adelantó un poco el video. Los nidarios tienen la capacidad, todos los nidarios, absolutamente todos, tienen la capacidad de regenerar partes de su cuerpo que se han fragmentado o se han dañado. Entonces, algunos solo pueden regenerar pequeñas partes de su cuerpo, como se muestra ahí en la ilustración, pero también se considera que algunos son biológicamente inmortales. O sea, lo que significa es esto es que no se mueren, no envejecen. Eso ocurre, por ejemplo, con con las cubozoarias, ¿no? ¿Por qué se dice que no se mueren? Porque no tienen senescencia, o sea, no llegan a envejecer. Y eso es un mecanismo un poco complejo de explicar, esto de la senescencia, porque tiene que ver con el deterioro celular. Entonces, no tener senescencia quiere decir, o es equivalente a decir, que es un organismo que puede vivir por siempre. Entonces, eso es un proceso bien complejo que, que no podemos explicar en este momento, pero tiene que ver con algunos aspectos genéticos y del desarrollo en ese organismo y que pues es interesante que ahondemos o estudiemos un poquito más, ¿verdad? Incluso se sabe y se dijo en una de las presentaciones que hay especies de nidarios que pueden vivir más de 100 años o incluso cientos de años, ¿verdad? Precisamente por eso, porque aparentemente hay algunas especies que no tienen senescencia, o sea, no llegan a envejecer sus células. Cosa interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Bueno, entonces con eso yo voy a terminar. Yo voy a terminar con eso este video. Se los voy a subir inmediatamente para que ustedes pues lo tengan ahí y lo puedan estudiar. Saludos, un gusto. El examen pasa para el lunes 11, no es este sábado. Saludos, buena tarde.